Buenas tardes, Fabio.
Muy buenas tardes a todos y todas. Nos vamos incorporando, por favor, a nuestra red académica. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Leilu? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y usted? Aquí también, con un poco de calor. Me imagino, me imagino. Sí, claro, Que ha estado haciendo mucho calor. correcto. Bueno, ya tienen sus notas en el sistema. Ya las vieron, ¿verdad? Me imagino que sí. Licenciado, en mi caso sí. Ok. Leilu, quisiera que nos apoyaras en la clase haciendo una recapitulación de la clase anterior. Por favor. La clase que tuvimos el miércoles y el problema que comenzamos a ver. ¿Podría hacerla, por favor? Brevemente. 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 Bueno, ok, estábamos viendo, me acuerdo que haber visto el cómo los factores conductuales, puede decir, de una persona, como estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? De unas personas sanas y de unas personas, y una persona obesa, de que cómo les afecta, podían tener unas enfermedades y esto, en base a esto, pueden tener problemas en el sistema de salud actual, porque no se les, eh, no se les ayuda correctamente, ¿verdad? A resolver los problemas. Y esto, ahí recae el impacto de cada quien. Podemos ver a una persona sana, como pueden ver como podemos ver en las imágenes, unas personas sanas que seguramente no les caerá tanto el problema de la salud. Pero mientras tanto, la otra persona que padece solamente problemas cardiovasculares, de peso, de presión, sí le afectará. Y estuvimos hablando también de cómo el Estado, bueno, el sistema de salud estaba no corrupto, sino estaba en partes del que cómo algunos buscaban el privilegio de otros a base de sus necesidades y por eso mismo no correspondían a que la salud sea un derecho, bueno, sea un bien universal en el país. Ok. Y ok, nada más. Ok. Muchas gracias, Emilio. Entonces, hemos estado hablando de los desafíos, de los desafíos y también retos de la salud como país, pero también como sistema nacional de salud. Toda esa idea que acaba de estar planteando Fabio, van en ese sentido, pues, de que hay retos, hay desafíos que se le presentan a la salud que son necesarios darles un tratamiento serio, un tratamiento no solo serio, sino que también eh, diligente, porque son enfermedades que no se presentan como lo ha hecho el problema de la pandemia. Son enfermedades que no son contagiosas, no se transmiten por ninguna otra forma, no, de ninguna forma, entonces por ahí que se llaman no transmisibles. Y también nos están pasando la factura, la realidad nos está pasando la factura en cuanto a que la población enferma por esas enfermedades es bastante alta y no perdona, pues, y no respeta edad, condición social, sexo, género, etcétera, etcétera. Aquí ese es un desafío que tiene el Sistema Nacional de Salud en nuestro país.
Pero también está el otro desafío también. Y este desafío no es de hace 3 años, cuando apareció la pandemia. Esto, mire, si nosotros le hacemos un análisis estructural, ojo, estructural a la violencia en El Salvador, podemos hablar incluso desde que los españoles vinieron a sentarse aquí, a invadir esta parte del territorio americano. Porque ocurre que cuando vienen los españoles, el mecanismo para someter al otro fue la violencia. Fue la violencia. Entonces, este es un problema humano, claro. Por favor, hay que entenderlo así, es un problema humano, no es de los pobres. Muchos le quieren achacar la violencia, la característica de violencia al ser humano, pero a partir de los pobres, que los pobres son violentos. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. O que los países desarrollados son pacíficos y los países subdesarrollados son los violentos. Y eso no es cierto tampoco. Entonces, la violencia, como un fenómeno eminentemente humano, se ha venido configurando también como un problema en los distintos niveles de la realidad social de las sociedades a nivel mundial, pero también a nivel nacional. La violencia no solo se configura como un problema de seguridad pública, sino que también como un problema para la salud. Para la salud. Y eso es lo que nos va también nos va a cobrar bastante atención en esta clase, ese problema de la violencia. Entonces, pero como toda ciencia social, la sociología no puede hablar del problema en una forma ligera, en una forma epidérmica, como lo hacen muchas veces incluso los análisis periodísticos. Ocurre que usted escudriña en internet y va a encontrar sendos reportajes de la violencia, pero son eminentemente periodísticos y que hablan, en realidad son importantes porque arrojan muchos datos, pero en realidad no hay una dirección científica, no hay una fundamentación científica, una metodología científica en el abordaje del problema. Y aquí en sociología médica a la violencia lo vamos a tener que analizar y darle un tratamiento científico. Entonces, para comenzar, la violencia para la sociología médica, y más que todo el problema de la violencia, la incidencia de la violencia en la salud, tiene que contemplarla desde el punto de vista de que la violencia configura relaciones desiguales, obviamente, de sometimiento, injustas, desiguales en el sentido también de que no permite o niega cualquier acceso a el otro, o sea, al semejante, a autorrealizarse. O sea que es bien complicado el problema. Entonces, la incidencia de la violencia en la salud es un problema bastante serio en sociedades como la nuestra. Entonces, podemos decir lo siguiente, entonces. Resulta que la Organización Mundial de la Salud tiene, como lo habíamos dicho, y esto ya lo habíamos dicho, toda una definición de violencia en la clase anterior. Pero ocurre que nos habíamos quedado a nivel de esta acepción de violencia que no la maneja cualquiera. Ni los periodistas, sino que la manejan nada más
las disciplinas que estudian la vida, la vida de los seres vivos, pero en este caso de los seres humanos. La violencia y su sentido filosófico. Y resulta que aquí a la UCA vino Gianni Battimo a dar unas conferencias porque hubo un congreso en el 2010, y esto fue en el 2010. El señor hoy es más bien, hoy está bien, ya está bien anciano, es noventero. Entonces, él vino a dar un ciclo de conferencias a un congreso latinoamericano de filosofía. Y él ese día que estuvo en la UCA, dijo algo que nos llamó a todos, créanme, nos llamó a muchos, nos llamó la atención esto que dijo cuando definió a la violencia, pero en clave filosófica, Y él planteó, pues, toda acción, proceso y circunstancia que acalla toda nueva pregunta que cuestiona su existencia y procedimiento. Imagínense. Entonces, pero resulta que Gianni Battimo es un filósofo, es uno de los máximos exponentes del postmodernismo hoy en día, y tiene un lugar destacado en el presente siglo. Y entonces resulta que él tiene una propuesta filosófica que se llama pensamiento débil. En esta propuesta de pensamiento débil, él propone el abandono de la violencia y el control sobre la destrucción de la naturaleza. Entonces, él dice, mire, si nosotros no abandonamos el proceder, ese modo de vida violento que tenemos, difícilmente vamos a poder salir adelante como humanidad. Eso por un lado. Por el otro lado, si no paramos la destrucción de la naturaleza, como evidentemente se está comprobando, y ya lo comprobamos nosotros aquí también, ¿va? Miren lo que ocurrió el lunes o el fin de semana con el huracán o tormenta, que también aquí se vino a configurar como tormenta. Entonces, si no paramos estos dos aspectos de un mismo problema, difícilmente vamos a seguir desarrollándonos como humanidad. Por en otra dimensión sí nos podríamos desarrollarla económicamente, porque ocurre que la violencia da ganancias increíbles en muchos aspectos. Por ejemplo, en la cinematografía, por ejemplo, las películas violentas, yo no sé si ustedes consumen eso que le llaman películas de acción, ¿va? Así les llaman, no les dicen películas violentas, sino que películas de acción. Y ustedes, pues, es posible que estén en un consumo de eso. Y lo que más vamos a obtener como fruto son procesos violentos en nuestra vida, en nuestro modo de proceder. Entonces, fíjense que lo llama la atención la definición que da Battimo de violencia, porque es toda aquella que acalla toda intención de pregunta, del por qué existe, del por qué se manifiesta. O sea, a eso le llama violencia. Y tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. En El Salvador ocurre que hay sectores poderosos, política y económicamente, que quieren también imponerse, ya sea por la violencia física, militar, policía,
pero también por la violencia jurídica, legal, para imponer su modo de ser, para imponer su proyecto de vida o su proyecto de poder, porque en realidad un proyecto violento no puede ser un proyecto de vida, jamás, jamás. Puede ser un proyecto de poder y de muerte, y de muerte. Entonces, fíjense que en la década de los 80 hubo una guerra civil en El Salvador. Es posible que ustedes han leído mucho sobre ella. Y hubo muchas muertes violentas por parte de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada de El Salvador. Y en el 1980 del siglo pasado hubo una masacre que le llaman la masacre de la masacre del Mozote. No sé si ustedes ya han escuchado ese problema, esa masacre, en donde fueron acribillados por la Fuerza Armada más de 1000 campesinos, entre niños, mujeres, hombres, ancianos. 1000 en 3 días, en 3 días, en el año de 1980. Entonces, claro, estaba en plena, el conflicto estaba en su esplendor, el conflicto armado, y entonces ese proceso violento se quedó así, en la impunidad. Mataron a la gente, ahí dejaron a la gente, los cadáveres, algunos los enterraron, ellos mismos, los enterraron a tal grado que se han descubierto fosas comunes. Entonces, vean, yo les estoy manifestando este ejemplo porque es como la revelación de lo que está diciendo Batín. 1980 al 2020, ¿cuántos años han pasado? ¿Sí? Imagínense, ¿cuántos años han pasado? Del 80 al 2000, 20 años. Al 2020, 40 años. Al 2022, 42 años y todavía esa masacre está impune. No se han acusado, no se han condenado a los responsables. A los responsables. Entonces, a lo que quiero llegar es que los familiares de toda esa gente han llevado por cuenta propia los procesos de seguimiento de ese problema, de la investigación, que se investigue quiénes fueron y quién dio la orden, porque fueron militares los que lo hicieron, y militares salvadoreños, obviamente. Y entonces resulta que el sistema judicial salvadoreño nombró un juez para llevar el proceso. Nombró un juez. Y para que también hiciera la investigación. El juez, un juez honesto, por cierto, un juez muy diligente con la causa del problema. Pero ya lo quitaron. Con eso de que desmantelaron el sistema judicial, quitándole el trabajo a los jueces que se pasan de los 60 años, y ocurre que el juez que llevaba la causa ya tenía más de 60 años, entonces le dijeron, fuera. Entonces hoy no se sabe ni siquiera quién es el que está llevando la causa. Lo que les quiero decir, que en el 2020, en plena pandemia, el juez Guzmán, así de apellido, Guzmán, junto con los familiares, fue a hacer una diligencia que le compete a un juez que anda investigando un problema de violencia. Y fue a solicitar que les abrieran los archivos militares al Estado Mayor, el que queda ahí por la feria, donde está el hospital. Y el juez Guzmán se presentó, ¿sí?, con su secretario y algunos familiares.
no los recibieron. Dijeron que ellos no iban a abrirle a nadie los archivos militares, ni por un juez, ni por nadie. Así dijeron los militares. Llegó un oficial y dijo, aquí no se puede dar ninguna información de nada. Ni a usted que es juez, y ustedes saben lo que es un juez, o al menos mínimamente lo deberían de saber. En este país, si nosotros queremos tener todavía Estado de Derecho, las decisiones de un juez se respetan. Y las diligencias también de un juez de la República, obviamente. Entonces, ¿cómo ante una diligencia de un juez de la República, la Fuerza Armada se negó rotundamente, ¿sí? Se negó rotundamente a acceder a los archivos para obtener la información de esa masacre? El oficial que salió a la puerta les dijo que no podían darla y no la iban a dar jamás. Y lo dijeron con prepotencia, con altanería y con arrogancia. Y resulta que en este país, el comandante general de la Fuerza Armada es el presidente. Es el presidente. Y se le hizo un llamado a él, que como comandante general de la Fuerza Armada interpusiera sus buenos oficios para que esta gente accediera a los archivos militares. Hasta ahora el presidente no ha dicho esta boca es mía sobre eso. Y bueno, hace poco dijo que sí. Dijo sí, esta boca es mía, pero ¿en qué sentido? De que no hay archivo. No hay archivo que corresponda a ese hecho. Entonces, miren, la Fuerza Armada es una institución altamente jerarquizada y altamente organizada. Y entonces es un verdadero despropósito decir de que no hay archivos que correspondan a ese hecho. Ahora, lo que yo quiero decir es lo que es como parafraseando lo que dijo acá Gianni Battimo. ¿Sí? Como un hecho violento, como fue la masacre del Monzote, el juez que llegó a cuestionar la existencia de ese hecho y del procedimiento fue acallado. ¿Sí? Fue acallado, obviamente. Bueno, no lo mataron, ¿verdad? Pero sí, violentamente, porque eso de salir con prepotencia, con altanería y con arrogancia, son niveles de violencia también. Entonces, veamos, estamos en un país bastante complicado en cuanto a violencia. Es posible que usted esté diciendo, bueno, ¿y por qué trae esto a colación? Sí, es necesario. Porque inmiscuye a vidas humanas. Sí, y solo. Entonces, la Fuerza Armada acalló toda nueva pregunta a un juez de la República. No sé qué piensan ustedes con lo que estamos planteando, pero Gianni Battimo tiene razón en ese sentido, que la violencia es eso. Aquí hay una imagen donde está una mujer con su mano enfrentando la gran mano fuerte, poderosa de la violencia. Seguramente esta mujer está oponiendo su mano, haciendo preguntas. Y la mano la acalla. Bien, entonces, valga esa aclaración que acabamos de hacer, de que es necesario ver este problema, porque es algo que ocurre en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Eso que acabo yo de mencionar, eso ocurrió en el 2020. Estábamos en la pandemia. No sé si ustedes se dieron cuenta. Bueno, entonces en este problema de la relación
violencia, salud, vamos a encontrar a estos determinantes políticos de la salud. ¿Y qué son los determinantes políticos? Un concepto de importancia para la salud como bien público en sociedades capitalistas subdesarrolladas como la salvadoreña. Entonces, claro, en cualquier sociedad vamos a encontrar determinantes políticos de la salud. Solo que no son igual que en El Salvador, porque eso lo vamos a ver más detalladamente y más adelante. Determinantes políticos de la salud en contexto. Adriana Chavarría, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? No está con nosotros. Fabio, ¿lo podrías leer, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Determinantes políticos de la salud en contexto. Los factores sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos dentro de cualquier comunidad o población son los que determinan las condiciones de vida, salud y bienestar de las personas. Esta relación indisoluble entre cada uno de esos factores condicionantes y el estado de salud de los individuos es lo que comúnmente se conoce como determinante social de la salud. 1,2, creo que hace una referencia Sí, a... sí, sí, sí. Ok, la dinámica con la que estos determinantes actúan sobre las poblaciones pueden dar como resultado diferencias marcadas en los estilos de vida y el nivel de bienestar que pueden gozar unos u otros. Muchas gracias. Ocurre que los determinantes políticos de la salud, en el mejor de los casos, deben contribuir a que la salud cometa o tenga su cometido, que es el de dar bienestar a la población de una nación, de un país, de una sociedad. En el mejor de los casos, los determinantes políticos son los que procuran, son los que auxilian, son los que fomentan que la salud funcione. Por ejemplo, que los políticos, ojo, que la clase política, o sea, una asamblea legislativa o un presidente de la república sea presto a dar, a través de su administración, a darle todos los recursos necesarios y suficientes a la salud. Y ese es un determinante político de la salud. En el mejor de los casos, para fomentar bienestar. Pero ocurre que también puede darse la situación contraria. Y también son determinantes políticos. Y a eso vamos. Ley leyó algo bien importante, la dinámica con la que estos determinantes actúan sobre la población puede dar como resultado diferencias marcadas en los estilos de vida y el nivel de bienestar que pueden gozar unos de otros. Son bien importantes los determinantes políticos en ese sentido, sí y solo sí, porque marcan y dan también especificidades a los distintos grupos sociales de una sociedad. Pueden marcar el estilo de vida de toda una sociedad. Pueden marcar el estilo de vida de determinados grupos. Y ese estilo de vida puede ser bueno o malo. Entonces, lo que queremos decirles acá, con este planteamiento, es que hay determinantes políticos que impiden que la salud se desarrolle, pero hay otros determinantes políticos que fomentan o robustecen los servicios de salud. Hay unos que impiden, pero hay otros que posibilitan. Así es el problema. Así es, digamos, la dinámica.
De ahí que podemos decir lo siguiente, ¿va? Vamos a ver, Manuel Castaneda, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Increíble. Vamos a ver otro compañero, Eloís Rivera, ¿me podría leerla? Por Sí, favor. licenciado. ¿Ya? La violencia en sus distintos tipos es un determinante social de la salud. Un determinante social de la salud influye en el tipo de enfermedad que puede padecer una comunidad, las principales causas de muerte, la calidad de los servicios de salud a los cuales puede acceder, además de la exposición y riesgo de adquirir cierta patología. En ese sentido, un determinante de la salud incide enormemente en la clase de vida que pueden llevar las personas. No obstante, consideramos que es el determinante político quien tiene mayor impacto y alcance sobre las condiciones de vida y salud de las mismas. Muchas gracias. Bien, entonces ocurre que existen determinantes sociales, pero que también funcionan como determinantes políticos. Sociales porque afectan a la gente en sus condiciones de vida, en sus condiciones de vida. Pero también son condicionantes políticos porque inciden en las decisiones que van a favorecer o van a afectar a la mayoría de los habitantes de una sociedad. Porque acordémonos que la política es eso, el servicio a las el servicio del bienestar para las mayorías. Ahí vamos a encontrar el fundamento de la política. Y entonces la violencia en sociedades como la nuestra se configura como un determinante social, pero también un determinante político. Un determinante político. Increíble. Bueno, ¿pero qué? ¿Por qué es un determinante político? En primer lugar, porque se incide en la polis, incide grandemente en la colectividad social de una sociedad. Esa es la dimensión política de la violencia. Vamos a poner el ejemplo, la violencia de las pandillas. Y que supuestamente se está combatiendo desde hace 6 meses con ese régimen de excepción. Entonces, ocurre que grandes extensiones de territorio de El Salvador han estado bajo el asedio de las pandillas. Grandes territorios, grandes espacios territoriales, colonias enteras, barrios enteros, sectores enteros dominados por las pandillas y su violencia. Entonces, eso tiene una connotación política. ¿Por qué? Porque afecta a una mayoría de seres humanos. En ese sentido, es político. Y aquí estoy yo hablando en el buen sentido de las ciencias políticas. No en el sentido chocarrero, bajero, como lo dicen muchos allá afuera, lo dicen en la Asamblea Legislativa, lo dicen en las declaraciones periodísticas, lo dicen en la televisión, incluso cuando ustedes ven esas entrevistas. Esas entrevistas. Imagínense que algo tan absurdo que se puede oír en la realidad salvadoreña es que, no hay que politizar los problemas, dice, de la realidad. Ustedes han escuchado esa expresión, pero está mal enfocada esa expresión, porque la vida de los seres humanos es política. Distinto es partidizar políticamente los problemas, como lo hicieron con este fenómeno de la Julia. ¿Saben cómo lo politizaron? Partidistamente, porque el fenómeno es político.
El fenómeno es político en tanto que afectó y ha afectado y seguirá afectando a un gran conglomerado de la población salvadoreña. Ahí está el fundamento político. Y por eso es político. Ahora bien, resulta que los diputados de la Asamblea, de los llamados oficialistas, empezaron a repartir alimentos con la foto y con la propaganda del partido al que pertenece, utilizando recursos de todos nosotros, ojo, de ustedes, míos, del que va pasando en la esquina ahorita, para aprovecharse individualmente ellos. Eso es partidizar políticamente el problema. Y no solo partidizar políticamente el problema, sino que manipular el hambre en función de intereses particulares. Eso lo hicieron el lunes. Al ir a dejar alimentos, bolsas de alimentos, a los damnificados del huracán Julia, poniéndolos el logo del partido y su foto. Y otros cometieron también la osadía de que llegaron llenos de lodo y con las bolsas a ver a dónde se habían llenado de lodo porque ya no llovía. Entonces vean, el problema es complicado. El problema es complicado porque la violencia es un problema de la salud pública. Claro, insoslayable. Ahora bien, es un problema de salud pública por el número de, también, sí y solo sí, por el número de víctimas que provoca. Es un problema de la salud pública por la orientación de recursos que provoca al Sistema Nacional de Salud para su atención. Solo por esas dos causas es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Bien, entonces esto se va complejizando en la medida que nos vamos ya, como dicen, ahondando en la situación. Catherine Pérez, ¿me puede leer esta diapositiva, por favor? ¿No está con nosotros, Catherine? Licenciado, yo. ¿Usted es Catherine? Catherine. Sí. Okay. Bueno. Militarización de la salud en El Salvador. Es innegable el protagonismo que la Fuerza Armada de El Salvador ha recuperado en varias dimensiones de la vida nacional a partir del 2019, con el ascenso de un nuevo gobierno de turno, incluyendo la injerencia en el área de salud, catapultada por el rol que se le asignó en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Esto no quiere decir que anteriormente no estuviera presente, simplemente no formaba parte integral de una estrategia de medios que la pusiera en el centro de acción y atención. Muchas gracias. Entonces, hablar de la violencia en la salud de nuestro país es hablar necesariamente de la militarización de la salud. Ocurre que cuando el COVID-19 aparece, van a ser los militares que el sector estatal que se va a poner de manifiesto al administrar, al monitorear los procesos que se dieron en forma sanitaria. O sea, por ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuarentena domiciliaria obligatoria. ¿Se acuerdan? La encerrona que tuvo que darse todo el país y todo el mundo también. Todo el mundo. Pero ¿quiénes fueron o quiénes se encargaron del control? Del control de un problema de salud sanitario.
Porque el COVID es un problema sanitario. Es un problema de salud sanitario. No es un problema de seguridad nacional, ni de soberanía nacional. Para que los militares hayan sido los primeros en retomar el control de los procesos que conllevó el COVID-19. Y me refiero precisamente a la cuarentena domiciliaria obligatoria, en la que estuvimos buena parte de la mitad del año, o más de la mitad del año. Estuvimos más de 3 meses en cuarentena domiciliar obligatoria. ¿Y quiénes se encargaron del control de esa cuarentena? Los militares. Y la salud, y el personal de salud y la asistencia sanitaria pasó a segundo plano. A segundo plano. Y ocurre que es al revés. Porque yo no niego, pues, que los militares pueden hacer mucha labor en situaciones como la que se dio con el COVID. Pues sí, debían dar, por ejemplo, transportando víveres, transportando utensilios sanitarios, etcétera, etcétera, pero no tomar la dirección. Y eso es lo que ocurrió. Y por eso es que se habla de una militarización de la salud. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Entonces, repito, negar el servicio a los militares sería también un error. Porque ellos pueden hacer algunas actividades, pueden hacer algunas tareas que bien pueden conllevarse con las labores de sanitaria, o las labores sanitarias que ha conllevado el COVID-19. Que ha llevado el COVID-19. Entonces, estamos pues ante una militarización de la vida pública y que incluye a la salud. Es justamente durante la pandemia COVID-19 que la institución castrense obtuvo el empuje y la atracción necesaria para militarizar el cotidiano. O sea, el cotidiano es la realidad vivencial, el día a día. En esta ocasión, no solo a través de las tareas de vigilancia o gestión de políticas de las crisis, sino también de militarizar la atención sanitaria y el sistema de salud. Esto es grave, esto ocurrió. Que hoy ya no están ahí, en el sistema, sí, pero estuvieron. Y así como llegaron, y se fueron, pueden volver. Así como, digamos, se dinamiza el país en estos momentos. Ocurre que también en cuestiones mínimas y también máximas, se le va a pedir a los militares que intervengan. Así como ocurrió en el 2020. Puede ocurrir en estos momentos incluso. Entonces, vamos a ver, pues, que hay un señor que se llama Diamine, un sociólogo que habla de la militarización como un estilo de vida, imagínense, un modo de vida. Dice, reflexiona en cómo el avance de la militarización durante la pandemia ha generado una serie de interrogantes. Miren lo que dice Batimov. Interrogantes sobre la democracia, o más bien sobre las democracias ficticias. En todo caso, una de estas interrogantes es el posible deterioro y debilidad de la institucionalidad democrática. O sea, con esta militarización que hubo, pero que también, si bien es cierto, ahorita no están en la profundidad de la labor de la salud, pero están en otras esferas. Los militares en la seguridad pública. Y esa no es su función.
La función de los militares es preservar la soberanía del Estado y del territorio. Esas son las funciones de la Fuerza Armada y no estar en labores de seguridad pública. De seguridad pública como están en estos momentos. Y más ahora con el régimen de excepción. Entonces, hay interrogantes paradigmáticas incluso sobre este rol que está teniendo ahora la Fuerza Armada. Y más que todo en sectores como el de salud. O sea, resulta que toda pregunta es acallada. ¿Con qué? ¿Con la represión? ¿O simplemente con la falta de información con la que estamos también adoleciendo hoy en día? Con la que estamos sufriendo hoy en día sobre los problemas de la salud. No hay información. No se está dando información. Hay opacidad. Hay opacidad. Entonces, este señor, Yanmin, aquí lo estoy señalando, Yanmin 2020, dice el siguiente planteamiento. Se trata de la incubación de visiones más punitivas que permean a una comunidad y al interior de las instituciones policíacas. ¿Qué quiere decir esto? Esto de incubación. Ustedes en medicina manejan este término, ¿va? ¿Verdad, Fabio? ¿No lo has usado tú en las demás materias? Este término, incubación, por casualidad. Pregunto, no sé si ustedes lo han leído. Sí, no solamente leído, también en las películas, no es necesario. No, pero es un término médico. Sí, sí, es un término médico también para virus, enfermedades, que es el tiempo en que se tarda en aparecer síntomas de la enfermedad, o en este caso, por ejemplo, el COVID. Correcto. Tenía, creo que como 2 semanas de periodo de incubación. No sé eso, la verdad, será mintiendo. No sé si es de incubación o 2 semanas de... No, incubación, o sea, es un proceso de incubación. Sí, pero sí se entiende a lo que se refiere. Correcto. Entonces, lo importante que tú señalaste es que es tiempo, es un tiempo. Es la definición de un tiempo, ¿verdad? En un tiempo para que ocurra algo, para que se manifieste algo, para que se registre algo. Entonces, a eso se refiere aquí a la incubación de visiones, o sea, cuando nosotros aquí en sociología hablamos de visiones, ¿a qué nos referimos? Visiones de mundo, modos de ver la vida. A eso nos referimos a visiones. Ojo con esto. Entonces, se trata, como dice el autor de la incubación de visiones, o sea, el esperar que maduren o que se desarrollen visiones más punitivas. Esto es terrible, porque lo punitivo es castigo. Es sinónimo del castigo radical, castigo absoluto a todo lo que intervenga o que provoque problemas. ¿Sí? O que provoque problemas. Entonces, es lo que hablábamos con los compañeros de la tarde, ¿va? Esto lo que quiere decir es de que se están fraguando, porque también es otra palabra, fíjense. Se están fraguando procesos en los cuales la respuesta va a ser la respuesta va a ser la represión, ya sea policíaca o militar, a los problemas de la realidad. Porque ocurre que en El Salvador, así como vamos, va a haber desencanto. No, está habiendo desencanto, pero va a haber un desencanto más generalizado. ¿Sí? Va a haber un desencanto. Y
nos atrevemos a decir desde la sociología que va a haber más desencanto precisamente un año antes de las elecciones del 2024 y durante el año del 2024, que van a haber elecciones para diputados y presidente. Entonces, se están incubando visiones más punitivas que permean, que nos van a afectar como comunidad nosotros. Nos van a permear. O sea, nos van a calar, nos van a golpear. Nos van a golpear. Y también van a calar en las instituciones policiales. Vamos a ver, pues, ya cuerpos de seguridad enfilados. Cuerpos de seguridad proclives a la represión. A no ser que ya están en eso. Ya están en eso. Si hoy la policía tiene un proceder como el de hace 40 años. Como el de hace 40 años. Y la Fuerza Armada también. También. Entonces, vean, el problema es serio. Entonces, pero usted puede estarse preguntando, bueno, ¿y eso qué con la salud? Claro que tiene que ver con la salud. En primer lugar, imagínense, salud mental, la zozobra, pero también como hay muerte, ¿va? Eso provoca lesiones, eso provoca la violencia represiva, provoca lesiones, provoca afectación. De ahí que podemos decir lo siguiente, las acciones de la Fuerza Armada durante la pandemia COVID-19 implicó no solo la militarización del espacio público, sino también la intromisión en la vida privada. Esto es grave. En este caso, en pro de la salud. Dizque por la salud de la población a través de un cese de los derechos humanos y la aceptación punitiva. Ocurre que aquí hay algo bien delicado, que la gente está de acuerdo con ese proceder. Increíble. ¿Se han fijado ustedes en eso? Hay toda una aprobación, al menos momentáneamente. Al menos momentáneamente la gente está de acuerdo con que la Fuerza Armada haga todo lo que está haciendo. Pero la cuestión es, como yo les dije un día de esto, miren, no podemos digamos, tener un fin bueno haciendo lo incorrecto. No se puede. Es lo mismo que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Porque si a vos te importa un bledo el cómo lograr un objetivo o un fin, si a vos te importa un bledo eso, inmediatamente vas a deteriorar la imagen del fin o del objetivo. Es más, la vas a desnaturalizar. La vas a desnaturalizar. Entonces, curiosamente, el protagonismo durante la crisis de salud ha contribuido a reforzar una percepción positiva a través de una serie de estrategias de imagen. Por eso es que hay una preocupación propagandística por parte del gobierno de mostrar a una Fuerza Armada gloriosa, popular, incluso con una aceptación popular, junto a la gente. No sé, ustedes, yo creo que ya se dieron cuenta. Y entonces eso es crear a través de la propaganda de los medios de comunicación una imagen positiva. Los cercos sanitarios dieron la impresión de ser un estado de ocupación. Ocurre que durante la pandemia hubo un cerco militar férreo en el Puerto de la Libertad. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Con un despliegue, ahí hubo un despliegue de armamento, como que estilo Ucrania. Y con una escasa presencia de personal médico. Ocurre que ustedes, la expresión mínima
del personal de salud se hizo ver, se hizo sentir. A pesar de que se llamaban cercos sanitarios. Y yo no me imagino un cerco sanitario con una mínima presencia de médicos y una abundante presencia militar. Entonces hay un desbalance, y es lo que estamos nosotros analizando. Esto adquiere relevancia cuando se presenta en un país donde alrededor de 3 décadas atrás, o sea, en la década de los 80, se enfrentaba con un conflicto armado y la presencia de tanquetas y militares en las calles fueron el diario vivir. Este planteamiento obedece a que la población salvadoreña, la mayoría de la población salvadoreña es joven, y no fueron testigos de ese momento, de esa época histórica que vivió el país. Ocurre que nosotros sí fuimos testigos y por eso es que estamos diciendo todas estas palabras, todos estos planteamientos, estamos haciendo todas estas ideas, madurando todas estas ideas y haciendo estos planteamientos. Claro, desde las ciencias sociales, no desde el burdo análisis periodístico o coloquial que puede hacer cualquier irresponsable de allá afuera. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, entonces, y vamos a seguir la próxima semana. No sé si hay alguna consulta al respecto de, por ejemplo, de las actividades que ya se delegaron y que se van a hacer previas al tercer registro y tercer parcial. ¿No las hay? Bueno, vamos a llegar. En mi caso no. Ok. Los grupos manténganse. Ustedes se han mantenido más o menos. Más o menos ha habido una sostenibilidad de los grupos. Por favor, manténganse. No se deshagan. Ya falta lo último. Faltan 5 semanas. 5 semanas. Así que vamos a llegar hasta aquí y les agradezco el espacio. Vamos a seguir reflexionando la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Lick. Adiós. Buenas Gracias, tardes. Lick. Feliz fin de semana. Adiós, gracias igualmente. Adiós, Lick. Adiós, gracias.